Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes este nuevo estudio sobre la serie que hemos estado desarrollando de los 7 sellos. En esta ocasión veremos el segundo sello y será nuestro tercer estudio de esta serie. Así que antes de comenzar, les invito a que me acompañen para realizar una oración para que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en nuestro estudio. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias nuevamente por otra oportunidad más que tenemos de poder compartir tu palabra. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, en estas horas sagradas de tu santo día, suplicándote que nos puedas dar entendimiento y luz sobre esta profecía. Quédate con cada uno de mis hermanos que están estudiando con nosotros. Bendícelos, guíalos, Padre, hacia toda verdad, y que juntos podamos encontrar, Señor, más luz, más entendimiento de estos pasajes. Acompáñanos, oh Dios, que tus ángeles estén con nosotros, que puedas quitar cualquier tipo de interrupción que haya para que este estudio se pueda completar. Te agradecemos mucho, Señor, por todas las cosas buenas que nos das cada día y sobre todo por un sábado más que nos permites estar delante de tu presencia. Pedimos, Padre, que en este día podamos ser santificados por el estudio de tu palabra y que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, si en algo te hemos ofendido a lo largo de la semana o incluso en estas horas sagradas, oh Dios. Te agradecemos tanto por todo, en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar primeramente leyendo los pasajes que componen el segundo sello, que estos podrán encontrarlos en Apocalipsis 6, los versos del 3 al 4. Este pasaje nos dice lo siguiente: y cuando él abrió el segundo sello, ya sabemos que él se refiere a Cristo, oí al segundo ser viviente decir: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. Como un simple recordatorio, recuerden que dentro de Apocalipsis 5 nosotros hemos visto la introducción de los sellos. Después, en el capítulo 6, que es el que estamos estudiando, vamos a encontrar nosotros los primeros 6 sellos, siendo el segundo nuestro estudio de hoy. Y finalmente, en Apocalipsis 8 vamos a encontrar un poco acerca del séptimo sello. Esto lo hago porque quiero que tanto ustedes como un servidor puedan estarse familiarizando constantemente con el contenido de los capítulos, y de esa manera, cuando el Señor lo requiera de nosotros, podamos recordar estas cosas y poderlas explicar a otros. Así que recuerden, esta es la estructura de los sellos. Así que vamos a analizar primeramente el verso número 3. Noten que en el momento en el que se abre el segundo sello, se acerca el segundo ser viviente a decir: ven y mira. ¿Y cuál es el segundo ser viviente que nosotros encontramos aquí? Recuerden que el primero fue un león. Verso 7, capítulo 4 de Apocalipsis. El primer ser viviente era semejante a un león. Y vimos que de alguna manera cada uno de estos seres vivientes y la apariencia que tienen nos recuerda a una de las actividades de Cristo. Y en este caso el segundo ser viviente menciona aquí que era semejante a un becerro. Por tanto, aquí lo que estamos observando es que aquel ser viviente que se acerca a decir ven y mira es el que tiene la apariencia de un becerro. Recuerden esa imagen porque nosotros la vamos a utilizar más adelante. Ahora, en el verso 4 se nos habla de otro caballo. Y recuerden que en nuestro primer sello habíamos visto que el caballo que aparece es un caballo blanco, pero en esta ocasión aparece un caballo bermejo. Y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. Primeramente, vamos a ver que el caballo bermejo está haciendo alusión al color rojo. Es decir, estamos notando un cambio de color en el caballo. Recuerden que en Apocalipsis 6.2, cuando vimos el primer sello, el caballo que aparece es blanco, pero ahora nosotros estamos encontrando un caballo de otro color. E incluso pareciera ser que la persona que está sentada ahí no se parece en nada a la que estaba en el primer caballo, porque aquí notamos que tiene otra arma, es decir, ya no tiene el arco, ahora tiene una grande espada. Y cuando nosotros vamos, por ejemplo, dentro de los pasajes de la Biblia para ver qué representa el color rojo, y sobre todo cuando está unido al concepto de espada,
Vamos a encontrar en Segunda de Reyes capítulo 3 versos 22 al 23 algo relacionado a eso. Dice, cuando se levantaron temprano por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los moabitas desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra el otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al despojo. Lo que notamos en esta historia es que las aguas rojas, como sangre, o en este caso el color rojo como tal, porque eso es lo que aquí se colocó como bermejo, está haciendo referencia a sangre de espada, es decir, a una guerra, a una lucha. Y podemos notarlo aquí porque realmente el pasaje nos dice que a la persona que estaba montada sobre el caballo se le dio el poder de quitar la paz sobre la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. Ahí encontramos ese simbolismo. Cuando aparece una espada aquí, y como lo estamos observando en Segunda de Reyes, vemos que el color rojo como sangre es sangre de espada, es una lucha lo que se va a llevar a cabo, que es precisamente de lo que nos está hablando el segundo sello, cuando aparece este caballo rojo. De igual forma, esto también nos puede hacer una alusión a lo que menciona Hebreos capítulo 9, verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es decir, el color rojo representa la sangre, bíblicamente eso representa, y la espada, como menciona aquí, representa luchas. Ahora, el tiempo del primer sello, nosotros esto ya lo habíamos visto en la historia pasada. Recuerden que en el caso del primer sello, este abarca dos iglesias, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. La iglesia de Éfeso comienza con la muerte de Cristo en el año 31, lo que la profecía de Daniel habla como la mitad de la semana. Posteriormente, en el año 100, que es cuando muere el último de los apóstoles, que es lo que se menciona aquí en Éfeso, recuerden que Cristo le dice a la iglesia, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es decir, es la iglesia de los apóstoles, y cuando muere el último, en ese momento acaba la primera iglesia y comienza la segunda, la iglesia de Esmirna, donde, de acuerdo a la profecía que se está mencionando en esa iglesia, iba a sufrir una persecución de 10 días equivalentes a 10 años proféticos, que fueron del 303 al 313, y aquí es donde termina la persecución, y al mismo tiempo aquí termina precisamente el primer sello. El caballo blanco sigue corriendo, pero hasta aquí es donde termina esa parte, porque notamos que hay un cambio de color en el caballo y sobre todo el jinete pareciera ser que es otro. ¿Y por qué decimos que es otro? Porque no cuentan con las mismas características que tenía el primer jinete. Vemos que son jinetes diferentes con características distintas y traen un objeto en su mano que representa una cosa diferente. En este caso habíamos visto en esta profecía del primer sello que el arco representaba el triunfo, pero sin armas, sin el uso de la fuerza, que en este caso representaba también la victoria del Evangelio. Esto representaba el Evangelio puro de Cristo que iba ganando terreno sin el uso de armas, pero vemos que cuando entra el segundo sello, aquí cambia la situación, porque ahora el caballo es de otro color y el jinete también es otro. Aquí noten que en este caso el que estaba sentado sobre él, es decir, el jinete, le fue dado poder de quitar la paz de la tierra. Y esto me recuerda mucho a que realmente Dios le dio potestad en ese momento a ese jinete, porque toda potestad, de acuerdo a lo que dice la Biblia, proviene de Dios. Lucas 19, 8, 11 dice, y cuando Pilato oyó estas palabras, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Lo que vemos aquí es que toda la potestad que existe en el mundo es entregada por Dios. En este caso vemos que Dios le está entregando a este jinete la potestad de quitar la paz de la tierra. Está hablando de forma general. De igual forma, en Daniel capítulo 2, verso 36 al 38, podemos ver esa misma confirmación de que Dios es el que está dando la autoridad o el permiso. Dice, este es el sueño.
También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Aquí le está diciendo esto a Nabucodonosor. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad. Noten que son 4 cosas, es decir, la totalidad. Y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquí vemos esta confirmación de que realmente todo lo que ocurre dentro de la tierra, todo lo que pasa, bueno, haciendo referencia nada más a nuestro mundo, obviamente el poder de Dios no tiene un límite, abarca todo el universo, pero específicamente en nuestro mundo, todo lo que ocurre es porque Dios lo permite. Las personas incluso que llegan a estar en algún cargo de poder, es porque Dios les ha dado potestad a estas personas. Ya depende de ellas si lo van a utilizar para el bien o para el mal. Ahora, esa potestad que se le dio de quitar la paz de la tierra tuvo una consecuencia, y es que unos a otros se iban a matar, y le fue dada una grande espada, que ya vimos en este caso a través de la Biblia que la espada representan luchas o guerras. ¿Qué diferencia, por ejemplo, cuando vimos lo del caballo blanco, cierto? En Apocalipsis 6:2. He aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y noten que la forma en la que este caballo iba venciendo era de una forma pacífica, representando la pureza del Evangelio. En este caso vemos que al representar esa pureza del Evangelio, al pasar del color blanco al rojo, esa pureza se iba perdiendo de forma gradual. Y comenzó a hacerlo precisamente cuando comenzaron a matarse unos a otros. También, por ejemplo, tenemos una referencia en Éxodo capítulo 22, versos 21 al 24. Dice, y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Que si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras esposas quedarán viudas y huérfanos vuestros hijos. Noten cuán interesante es esta parte, que el uso de la espada, la representación de la espada aquí es para matar realmente. Siempre ese es el uso que podemos ver nosotros dentro de la Biblia, que está siendo utilizada la espada para matar. Y de igual forma, si nosotros vamos a Mateo capítulo 10, verso 34, esto pues haciendo alusión a esta parte dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. Realmente el Evangelio tampoco trae paz como tal. ¿Por qué? Porque habrá momento en el que habrá guerra por el mismo Evangelio. Y no es porque vaya a comenzar, en este caso, en los siervos que sirven a Dios, sino porque aquellos que no quieren servir a Dios van a querer atacar a los que sí sirven a Dios. Por eso dice aquí Cristo, no penséis que he venido para meter paz en la tierra, no he venido para meter paz, sino espada. Y bueno, dentro de esa historia o el contexto, podemos ver cómo Cristo habla de que Él pondría a padres contra los hijos, hijos contra los padres, la nuera contra la suegra, etcétera, no con un motivo de querer que haya ese pleito, es decir, que Él provoque esa situación, porque realmente vemos que Dios no quiere que haya pleitos entre nosotros ni problemas, sino que el mismo Evangelio, como está haciendo un llamado a los pecadores, los que quieran arrepentirse podrán ser recibidos por Dios, pero aquellos que no van a comenzar a tener problemas contra los que sí quieren servir a Dios. Y es donde empieza esa lucha, esa, como dice aquí, esa espada que está presente, ¿no? En un hogar, por ejemplo, donde tal vez el hijo sea cristiano y no quiera practicar o comer ciertas cosas, lo va a poner en conflicto tal vez con los padres, o viceversa. Entonces, realmente el evangelio como tal, es cierto, es un evangelio pacífico, donde la invitación se está haciendo de forma no forzada. Sin embargo, ese mismo evangelio llega a provocar esos conflictos. ¿Por qué? Porque hay uno que quiere servir a Dios y hay otro que no quiere hacerlo. Tal ejemplo podemos verlo en la historia de Caín y Abel. Como Caín, pues realmente trataba de alguna forma servir a Dios, pero lo hacía como él quería hacerlo y no como Dios lo demandaba. En cambio, Abel sí servía y ofrecía a Dios de acuerdo a los requerimientos que Dios había establecido. Por eso es que Dios siempre veía con buen agrado la ofrenda de Abel y la de Caín no. Y esa misma envidia y odio
fue lo que causó que Caín matara a su hermano. Y también nosotros podemos encontrar esta referencia de la espada precisamente dentro de la iglesia de Pérgamo. En el capítulo 2, verso 12, el pasaje dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice estas cosas. Realmente, cuando nosotros vemos el simbolismo de espada, siempre está presente una lucha, una separación, una guerra. Eso es lo que representa esa espada. Por eso es que aquí el arma, de ser un arco sin flechas, pasa a ser una espada, que evidentemente lo que hará es quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros. De eso es de lo que nos está hablando la profecía. Realmente aquí no está resaltando como tal una especie de persecución, aunque sí las hubo, sino que está hablando de guerras que habría durante la historia del segundo sello, y dentro de esa misma historia el evangelio iba a perder su pureza. De ser blanco pasaría a ser rojo. Y es aquí donde nosotros vemos el tiempo del segundo sello. ¿Dónde podemos ubicarlo? Realmente tendríamos que hacerlo después precisamente del 313, cuando terminan las persecuciones. Por eso yo les comentaba que realmente esta historia no está resaltando una persecución contra los cristianos. ¿Por qué? Porque esas persecuciones terminaron en el 313 con el edicto de Milán, el edicto que emitió Constantino el Grande, donde permitía la religión cristiana dentro del Imperio Romano. Por eso es que aquí ya no hay persecuciones de alguna manera. Posteriormente, nosotros vamos a encontrar la conversión de Constantino al cristianismo en el 323. Y esto de aquí es lo que conocemos como la iglesia de Esmirna. Entonces, este segundo sello está abarcando parte de la historia de Esmirna, porque aquí el evangelio va a comenzar a perder poder. Es decir, esa pureza que vemos dentro del primer sello va a comenzar a desaparecer hasta convertirse en otro color, y en este caso está siendo representado por el color bermejo o rojo. Y a partir de aquí, de la conversión de Constantino, hasta el ascenso del papado en el 538, que toda esta historia está dentro de la iglesia de Pérgamo. A todo esto, nosotros podemos llamarle el segundo sello, porque realmente está abarcando toda esta historia. Y en este momento vamos a ver por qué razón aquí tiene que comenzar este segundo sello. Si ustedes recuerdan, el edicto de Milán, que fue establecido por Constantino, dice lo siguiente: habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en las cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que, tanto todos los demás, cuanto los cristianos conserven la fe y observancia de su secta y religión, que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, a fin de que quien quiera que fuere el numen divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que a ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión cristiana. Antes bien, sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle. Fue por causa de este dicto que la Iglesia comenzó a perder su pureza, porque aquí lo que estamos observando es el comienzo de la unión Iglesia y Estado, que de eso nos advierte precisamente Apocalipsis 17 del 1 al 2. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Fue precisamente en el 313 que a partir de ese momento el Estado comienza a favorecer en este caso a la religión cristiana y más adelante la vuelve la religión oficial del Imperio Romano. Este fue el comienzo precisamente de esa unión de Iglesia y Estado. Y ustedes recordarán aquella cita que menciona, solo que se me pasó colocarla en el estudio, que dice que cualquiera que quiera vivir piamente su vida en Cristo Jesús padecerá persecución.
Y vemos que aquí las persecuciones acaban y de alguna manera había cristianos fieles, pero conforme la persecución se fue quitando en todo el imperio, eso fue enfriando la fe y por ende el evangelio comenzó a cambiar. Por eso vemos esa transición tan grande de blanco a rojo, porque el evangelio va a comenzar a perder esa pureza. Ahora bien, ¿a qué se refiere el pasaje con que se iban a matar unos a otros? Porque aquí no está hablando, como les menciono, sobre una persecución especial o directamente contra los cristianos, sino que está hablando de una lucha entre distintas personas, y generalmente las luchas que nosotros vemos es por la supremacía, por querer estar arriba de todos. ¿Y cómo se dio esto en los días del segundo sello? Esto se presenta evidentemente en el momento en el que el Imperio Romano establece 5 patriarcados o 5 religiones, parecieran ser diferentes una de la otra. Y estas mismas iglesias comenzaron a querer tener la supremacía. La primera de ellas la conocemos como Roma Occidental. El nacimiento de la comunidad cristiana de Roma, la cual era la capital del Imperio Romano, está ligada a la predicación del apóstol Pablo de Tarso, empezada antes con las epístolas a los romanos del 57 al 58, luego con su estancia en la urbe alrededor de los primeros años 60 del siglo I. En el mismo periodo llegó a Roma también Simón Pedro, el primero de los apóstoles, para solucionar las disputas nacidas en el seno de la comunidad alrededor de las teorías propugnate de Simón el Mago. Pedro es considerado el primer obispo de Roma, fundador de la iglesia romana que posteriormente sería primada universal sobre todas las otras iglesias particulares. Note, iba a ser colocada sobre todas las demás iglesias. ¿Cuáles eran esas otras iglesias? También tenemos la iglesia de Constantinopla, que de acuerdo a la historia, esta es establecida cuando en el año 324 el emperador romano Constantino, nuevamente aquí vemos el actuar de este personaje, ya lo vimos en el 313 cuando establece el edicto de Milán y acaba con las persecuciones, después en el 323 se bautiza, y ahora estamos observando que en el 324 fija su nueva capital en Bizancio, dándole el nombre de Constantinopla. Convocó en el año 325 el primer concilio ecuménico a celebrar en Nicea, en el que, entre otras decisiones doctrinales, se procedió a organizar la iglesia en patriarcados y diócesis, otorgándose el mismo rango a las sedes patriarcales de Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, cuyos titulares recibieron el nombre de arzobispos. Noten que aquí se nos está dando otros 3 nombres que son las otras iglesias que también se fundaron. Posteriormente, en el segundo concilio ecuménico celebrado en Constantinopla el año 381, se estableció que el obispo de Constantinopla, que recibiría el título de patriarca, debía tener la preferencia de honor tras el obispo de Roma, prohibiendo asimismo a todos los obispos, incluidos el romano y el constantinopolitano, que interviniesen en otras diócesis. Después tenemos la de Alejandría, que el patriarcado de esta ciudad, también conocido como obispo de Alejandría o papa de Alejandría, es la máxima autoridad religiosa de Egipto, existiendo separadamente de la iglesia ortodoxa copta y de la iglesia ortodoxa bizantina. El patriarca de esta iglesia se remonta al linaje de Marcos el Evangelista. Noten que aquí tenemos 3 inicios distintos, ¿cierto? Roma Occidental, que fue colocada como la mayor de todas las iglesias, su fundador aquí aparentemente dice que es Pedro. En Constantinopla vemos que de alguna forma su fundador pues fue Constantino. Y en Alejandría vemos que al parecer este linaje de patriarcas viene desde Marcos, es decir, un comienzo diferente para cada una de las iglesias. De ahí tenemos la iglesia en Antioquía, donde podemos encontrar que según la tradición se atribuye a los apóstoles Pablo de Tarso y Simón Pedro la fundación de la iglesia de Antioquía en el periodo apostólico a mediados del siglo I, de la cual se cree que Pedro fue su primer obispo. Del 45 al 53, según la tradición calcedoniana, o 37 al 67 según la tradición no calcedoniana. Cuando partió hacia Roma lo sucedió Evodio. Y finalmente tenemos a la iglesia de Jerusalén, que también de acuerdo a la historia
En la era apostólica, la iglesia cristiana se organizó como un número indefinido de iglesias locales que en los primeros años consideraron a Jerusalén como su principal centro y punto de referencia. Santiago el Justo, quien fue martirizado alrededor del año 62, es descrito como el primer obispo de Jerusalén. Noten, aquí tenemos también otro comienzo distinto. Recuerden, con Roma fue Pedro, con Constantinopla fue Constantino, en Alejandría fue con Marcos, en Antioquía de alguna forma se conecta con la iglesia romana de Occidente, porque ellos dicen que también fue Pablo y Pedro los fundadores, y en Jerusalén vemos que su comienzo fue con Santiago. Ahora, las persecuciones romanas, noten que siguieron las revueltas judías contra Roma en los siglos I y II posteriores, también afectaron a la comunidad cristiana de la ciudad y llevaron a Jerusalén a ser eclipsada en importancia por otras sedes, particularmente las de Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Roma, que son las que mencionamos anteriormente. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que menciona aquí, que se matasen unos a otros? Que constantemente hubo guerras o luchas por querer obtener esa supremacía. Posiblemente entre ellas no lo hubo de una forma en la que pues estuvieran atacando con ejércitos o algo así, pero sí vemos que todas querían tener esa supremacía. Estaba prácticamente dividido el poder religioso en 5 distintas iglesias de diferentes ciudades y cada una quería tener esa supremacía. Sin embargo, y de acuerdo a la historia, la que obtuvo precisamente esa supremacía terminó siendo la de Roma de Occidente. Fue precisamente esta iglesia la que lo obtuvo sobre todas las demás. En otros estudios veremos un poco más sobre cómo ocurrió esa parte. Aquí simplemente se los menciono por si quisieran investigar un poco más de esa historia, ya tengan algo de referencia para que cuando comencemos nuestro estudio, pues podamos identificar rápidamente los eventos o las situaciones. Ahora, esto fue entre estas 5 iglesias que querían obtener esa supremacía, pero también, de acuerdo a la historia, durante el tiempo de Pérgamo, fue cuando se empezaron a dar guerras, precisamente lo que dice aquí, se quitó la paz de la tierra y por ende comenzaron a matarse unos a otros, porque a ese jinete se le dio una grande espada, es decir, el evangelio cambia de forma, ya no es un evangelio que al predicarlo se predica con paz, es decir, no usando la fuerza. Aquí vemos que ya cambia la situación, y ahora es un evangelio, para empezar, comenzando a volverse impuro, y además se enseña a través de la guerra. Tenemos varios ejemplos de esto, por ejemplo, con Constantino, él defendió constantemente a la iglesia y su época posiblemente donde pudiéramos establecer cómo estuvo constantemente promoviendo a la iglesia cristiana fue del 313 cuando emite su edicto hasta el 337. Otro que también estuvo apoyando mucho a la iglesia, en este caso a la romana de Occidente, es el rey Franco Clodoveo, quien la iglesia lo considera como su primogénito, porque fue el primero de los reyes bárbaros que se convirtió al cristianismo, y muchos otros reyes de las otras tribus bárbaras siguieron su ejemplo y también se bautizaron en la iglesia romana de Occidente. Él de alguna forma estuvo apoyando mucho a la iglesia con los ejércitos del 481 después de Cristo hasta el 511 después de Cristo. Y tenemos precisamente al emperador Justiniano, que él fue el que volvió a la iglesia romana de Occidente la cabeza de todas las iglesias, y esta tenía el poder de pues hacer su voluntad, ¿no? Dependiendo de la situación que se diera, ella podía ir y castigar a los herejes que se opusieran, en este caso, a la iglesia. Ahora, Justiniano durante su época estuvieron atacando a distintas tribus. Estas tribus eran arrianas, eran de las 10 tribus bárbaras, pero que por tener esa religión o esa doctrina, el arrianismo, se oponían al Papa de Roma. Y esto provocó que fueran quitados de su lugar, que es lo que nosotros vemos en la profecía de Daniel capítulo 7, cuando se habla de los 10 cuernos, que caen 3, esos 3 cuernos representan a estas 3 tribus bárbaras, siendo los érulos que caen en el 493 después de Cristo, los vándalos en el 534 después de Cristo y finalmente los ostrogodos en el 538. Y es mediante
precisamente estas luchas donde vemos que la iglesia quiso imponer el evangelio a través de la guerra, a través de las luchas. Por eso es que dice aquí, le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. Todo esto es lo que nos está relatando este segundo sello, la historia de Esmirna desde el 313, cuando acaban las persecuciones, ahí el evangelio comenzó a tornarse en otro color. ¿Por qué? Porque empezó a unirse la iglesia con el Estado. Y esa unión terminó en el 538 con el ascenso de la iglesia romana, del papado. Así que mis hermanos, hasta aquí dejamos esta parte del estudio para continuar con el tercer sello. Si alguno tiene aportes o dudas de lo que se vio, puede dejarlos en los comentarios de aquí abajo de YouTube y con gusto estaremos respondiéndolos. Y bueno, en conclusión, mis hermanos, a todo esto, recuerden que la razón por la cual aquí el segundo ser viviente es el que hace el llamado es porque el becerro es uno de los animales que es representado en la Biblia como animal de sacrificio, donde se derrama su sangre. Es precisamente por esa alusión que nosotros podemos ver dentro del verso número 3, cuando aparece el segundo ser viviente y hace el llamado a ven y mira. Aquí el color del caballo, recuerden que cambia precisamente porque el evangelio de ser puro va a volverse impuro poco a poco, hasta que adquiere otros tipos de colores. Es lo que vemos precisamente en el tercer sello y en el cuarto sello. Y la persona que está sentada, es decir, el jinete, realmente ya no es Cristo, es otro, al que se le está dando el poder de quitar la paz sobre la tierra y hacer que unos a otros se maten. Y se le entrega una grande espada, y es donde vemos ese contraste entre el primer sello y el segundo sello, pues en el primer sello hay un arco, pero no hay flechas, y no hay ninguna orden como para matarse unos a otros o algo así, o una situación similar. Pero aquí sí vemos que se le está dando la grande espada precisamente para que ocurran este tipo de situaciones. Así que mis hermanos, terminamos con este estudio. Espero sea de gran bendición para todos ustedes. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.